gusta más, las no relacionales o las relacionales? No hay una forma de definir si es una o la otra. Y ahora te voy a explicar por qué. Pero tiene que ver Ok. con la clase, justamente, de hoy. No hay una forma de elegir una o la otra, si es una mejor que la otra. Sirven para dos cosas Ujú. diferentes, por eso se ven ambas cosas. Una no reemplaza a la otra y lo vamos a ver en la clase de hoy, justamente. Eh, Ok. ¿Cuál me gusta más? No hay una que me guste más que la otra, realmente. Ambas se usan igual. Normalmente yo, si tengo que encarar algún proyecto con algo, encaro directamente con relacionales. Y te voy a explicar en un ratito por qué es con relacionales y no relacionales. O sea, no es que una reemplaza a la otra. Ok. Y lo vamos a ver en la clase de hoy. Así que no te puedo contestar hasta que no veamos la clase de hoy. Vamos a Ah, pues cerrar sí. no relacionales primero y después te voy a contestar lo otro. Pero sí, tengo que decir cuál me gusta más y te diría que ninguna. Porque ambas, para mí ambas son válidas. Me parece más engorroso no relacionales, pero porque no lo trabajo tan seguido. Y ahora, ya cuando veamos el tema, y te puedo explicar un poco más profundo el por qué, vas a entenderme por qué es que no trabajo tan seguido con no relacionales. Bien, ok. Vamos a cerrar el tema de hoy. Tenemos que cerrar relacionales para empezar a entrar a no relacionales. Y ahí cuando entre a no relacionales te voy a poder explicar todo lo que te estoy diciendo. Si no, vamos a saltar para el otro lado. Sí, Entonces, pues. la clase de hoy nos toca hablar de manejo de concurrencia. Ya hablamos con manejo de concurrencia un poco. Me hiciste la pregunta de qué es lo que prefiero, si prefiero uno o si prefiero el otro, si es mejor uno o si es mejor otro. Generalmente la Sí. pregunta viene por el lado de qué es mejor. Bien, la macana es lo siguiente. Lo que pasa es que a veces nos pasa que vos me preguntás, ¿cuál lenguaje de programación preferís más? ¿PHP o Sí. Python? ¿O qué framework preferís? ¿Django, Flash o API, FastAPI, por ejemplo, ¿no? Mm. Siempre me hacen esas preguntas constantemente. Cada vez que hago un vivo o toco este tema, siempre me preguntan qué es lo que yo prefiero. Y eso me lo preguntan para tener ustedes un estándar de a ver qué es lo que ustedes deberían estudiar o a qué se deberían enfocar. ¿Me equivoco o no? ¿Tengo razón? En parte sí. Sí, yo diría que sí. Un Sí, poco sí. sí, ¿no? O sea, necesitan saber, y no los culpo, o sea, me parece perfecto que me pregunten. Y yo siempre les contesto la misma pregunta y parece la misma respuesta y parece que es vaga la respuesta y no es vaga, tiene un sentido. Voy a explicar en base a lo que con relación a los frameworks para que se entienda qué es lo que sucede con NoSQL, que es muy parecido. Bases de datos relacionales y no relacionales. Lo que sucede es que las bases de datos, por ejemplo, los frameworks, ¿no? Yo estoy con los frameworks de Python. Y tengo Flask, tengo Django y tengo FastAPI, ¿no? Y me preguntan cuál prefiero de los tres. Y yo te voy a decir, la realidad es que ninguno. O sea, no hay uno que yo prefiera. Sí, cuando tuve que elegir qué explicar, tuve que elegir el más fuerte, por decirlo de todo, por decirlo de alguna manera, el más fuerte o el más usado o el más pedido. ¿Por qué? Porque Django lo que tiene es una capacidad de poder eh, dar respuestas fuertes, contundentes, es seguro, es robusto, acepta muchas librerías y demás, te da flexibilidad también a la hora de programar, a la hora de crear tus propias estructuras y arquitecturas dentro de tu sistema. Entonces, Django es el más elegido dentro de las empresas. O sea, cuando te preguntan con qué framework, y si elegiste Django, puede estar bien. Ahora, ¿qué pasa con los otros? ¿Por qué están los otros? FastAPI lo que tiene es que sirve excelente para crear APIs de una manera muy rápida. Si vos vas a hacer una API sin mucha complejidad, sin tanta autenticación y tanta lógica por atrás, entonces FastAPI sirve muy bien. O sea, para cosas básicas, simples, un sistema que no requiera tanta lógica y tanta estructura. Entonces, FastAPI está perfecto, en 2 clics más o menos ya terminaste, por ejemplo. Y eso está buenísimo porque te ayuda a agilizar y sirve. O sea, sirven ambos, tanto Django como FastAPI. Y son dos extremos distintos. Uno es muy robusto, lleva un poco más de tiempo, pero responde muy bien. Pero FastAPI te facilita muchísimo el tiempo. En tiempo terminaste, ya está, y ya lo tienes andando. Entonces, Sí. llevando este ejemplo de los frameworks de Django y de FastAPI, que son dos frameworks igual, vamos ahora a base de datos. ¿Qué es lo que pasa con las bases de datos? Lo que sucede con las bases de datos es lo mismo. Las relacionales y no relacionales son dos paradigmas distintos de manejar datos. Pero Sí. uno depende del otro. Básicamente es eso lo que sucede. ¿Por qué? Porque en las
no relacionales, o sea, en las NoSQL, no hay relación de datos, de entidades. O sea, no tengo esa relación de entidades, de quién se relaciona con quién. Si yo tengo que ir a buscar, no sé, las categorías de los posts, hacer la consulta de las categorías de los posts, o cuántas categorías hay en promedio de posts y demás, esas consultas que estuvimos viendo, tipo de estadísticas, de dashboard y demás de consultas, con las no relacionales se complica hacer ese tipo de búsqueda. Porque lo que hacen las no relacionales es que tienen un conjunto de datos, pero no están estrictamente relacionadas. Entonces, hacer una consulta para completar un dashboard y hacer estadísticas, por ejemplo, o cosas por el estilo, se complica. O sea, se te complica la vida. Para mostrar datos de una manera mucho más rápida y guardarlas de una forma flexible y escalable, sirve muchísimo. Es muy rápida las bases de datos no relacionales. Rapidísimas. O sea, le ganan abismalmente a Postgres, que Postgres es una base de datos rápida, le ganan abismalmente a Postgres, pero no tenés esa relación de entidades, o sea, las perdés. Por eso se llaman no relacionales. Entonces, ¿cómo funcionan? Normalmente lo que se hace es, se tiene en un lado, en base de datos relacionales, se tienen los datos que yo necesito tener relación. Usuarios, perfiles, cosas que necesite consultar rápido, pero con relaciones. Y las no relacionales guardamos información que escala mucho. Por ejemplo, cantidad de posts, cantidad de productos. Voy a tener los tweets de Twitter, son un montón. No están guardados en una base de datos relacional. Es obvio que no. Tienen en el orden que se le canta. O sea, vos ves que están así y se ordenan más o menos por fecha y están ahí todos uno arriba del otro. Les da igual. Más o menos se van acomodando con quién tuiteó a quién, pero el orden en que vienen da igual. No importa tanto las relaciones, ni tanto, no es tan compacto, no es tan ordenadito. Es un conjunto de cosas que están adentro de la base de datos no relacional, no están relacionadas entre sí, pero tiene la data que vos necesitas. Vos podés hacer una búsqueda y un orden de alguna manera para que te traiga la información, pero tarda un poco más. Pero no hay una relación entre cosas. Como que no existe esa relación entre cosas. De, no sé, una persona y adentro tener una tabla con el ID de categoría. No existe eso. No existe. No existe esa relación. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se utiliza para situaciones en las que tengo que manejar un montón de datos. Las bases de datos relacionales y no relacionales conviven dentro del mismo proyecto. En una parte tengo lo que sí necesito relacionar, lo que sí necesito que tenga una relación, como los usuarios, las categorías, los perfiles, las contraseñas, cosas que necesito buscar ahí, que tengo que tenerlo con relación, que me importa la relación entidad-relación, que las necesito cuidar porque es parte del sistema. Es lo que vimos hasta ahora. Ahora, las no relacionales, en otro mundo, en las que voy a guardar un montón de información, pero no tienen una relación entre sí de documento. Un documento con el otro no hay una relación. Entonces, por eso mi respuesta es no puedo elegir uno o el otro, porque ambos dependen del otro. Es más, muchas veces yo tengo... ¿Perdón? Ajá, no, profe, no he hablado. Acá estoy. Ah, ok. Entonces, lo que sucede es que tengo las bases de datos relacionales, a veces, no siempre, pero a veces suelen poblar, es decir, agregar la información dentro de las bases de datos no relacionales. Entonces, como que se van utilizando una con otras. Por ejemplo, si yo tengo en Twitter, por ejemplo, volvamos al ejemplo de Twitter. En Twitter yo tengo todos los tweets, pero ahí te dice no sé, el ID de el usuario. Dice el ID del usuario. Pero esa base de datos no relacional no tiene ni idea, no sabe quién es ese ID1. No sabe quién es ese ID1. Entonces, para poder mostrar la información en el sistema, primero hay que hacer la consulta en la base de datos no relacional con ese ID usuario 1, que es un número, o sea, no sabe quién es. Y ese usuario está guardado en la base de datos relacional. Ese ID1 ahí aparece en la base de datos de Postgres, por ejemplo, ahí tengo la información de quién es ese ID1. Entonces, se hacen dos cosas. Primero traigo todos los Twitter, pero después voy a necesitar, si necesito la información detallada de ese usuario, o el nombre de usuario, o algo por el estilo, me tengo que ir sí o sí a la base de datos relacional y buscar por ese ID y ese usuario. Pero no lo hago por todos, lo hago en cada vez que necesite esa información. No lo voy a hacer por cada uno porque si no, es una locura. Además, tengo que ir teniendo una consistencia de que si ese ID se cambia en un lado, se tiene que cambiar en el otro. Como que tiene que existir.
se pierde esa relación porque las bases de datos no relacionales no tienen relación entre IDs, pero yo necesito saber quién fue y ese dato lo tengo del otro lado. Así que es como que es un híbrido, se trabaja con ambas. No sirve NoSQL solo, no se puede hacer una base de datos sola de NoSQL, porque dependemos sí o sí de algunos sistemas de las bases de datos relacionales. ¿Entendió? Porque no puedo elegir uno o el otro. Sí, sí. Una explicación muy larga, pero básicamente es que uno depende del otro. Uno tiene relaciones y el otro no tiene relaciones. Entonces no puedo decirte cuál prefiero. En realidad no prefiero ninguno. En realidad depende de la situación, voy a tener que usar uno o voy a tener que usar otro. Y esto se trata sobre la elección correcta de las tecnologías. Yo tengo que saber qué tecnologías están disponibles hoy en día para tomar la mejor decisión cuando elija hacer un sistema. No me puedo casar con un sistema, con un modelo, porque si te funciona en una cosa, no te va a funcionar en otra, a menos que el sistema sea muy similar. O sea, si lo que pasa a ser, no sé, en un momento hiciste un carrito de compras para una cosa y vas a hacer un carrito de compras para otra, tiene sentido que mantengas el modelo de herramientas, ¿no? Tu stack de herramientas. Pero ahora, si vas a hacer un proyecto distinto, lo inteligente es que pienses con qué herramientas te convendría utilizar para determinadas situaciones. Y esto se trata de saber qué es lo que hay, qué nos sirve. Bien, ahora, respuesta corta, no hay una forma de elegir si es relacional o no relacional con lo que prefiero. Básicamente depende de la tecnología que yo tenga que utilizar dentro de mi sistema. Si tengo que utilizar información, mucha información, o sea, estamos hablando de miles y miles y miles de registros, en los que no me interesa tanto la relación de esos registros, sino mostrar esos registros rápido, veloz y flexible, entonces sí, voy a estar utilizando bases de datos no relacionales para eso, para esa parte del sistema. Porque seguramente todo lo demás sí necesite mantener la estructura de relacionales. O sea, no conozco, y si ustedes conocen, avísenme, un sistema en el que necesite solamente NoSQL. A menos que sea solo Twitter, pero no, porque o sea, Twitter necesita también los usuarios, saber con qué dispositivo te conectaste, cuándo fue tu última vez, o sea, ¿cómo haces para saber con cuál te conectaste la última vez? ¿Cuándo fue tu última actualización de contraseña? No lo podés, si no tenés la relación en base de datos no relacional, en relacionales, no lo vas a poder saber, o sea, es imposible saberlo, porque no hay relación. Sí, sí. Entonces sí o sí hay una parte que es relacional y otra parte que es no relacional siempre y cuando aplique. Bien, vamos al documento. Entonces, leamos esto y empecemos. El término de NoSQL significa que es un conjunto de sistemas de base de datos que no tienen estrictamente el modelo relacional que hablamos de entidad-relación. Su objetivo principal realmente es flexibilidad, escalabilidad y velocidad. O sea, lo que importa es que el volumen de datos crezca y poder consultarlo y traerlo rápido. O sea, ya tiene que salir. No puedo estar diciendo, bueno, a ver, optimizo la consulta. No. Tengo que traer ya la data. ¿Entendés? O sea, todo lo que vimos de optimización de consultas y de a ver si relaciono, si pongo los índices, qué sé yo, acá no aplica. O sea, no aplica. O sea, depende de ya me traes la data. No puedo esperarte. Entonces, hoy en día, en redes sociales, en sistemas de recomendación, en videojuegos, por ejemplo, o en aplicaciones que tienen millones y millones de usuarios concurrentes, por ejemplo, no sé, me imagino yo en la aplicación de la bolsa, por ejemplo, que debe haber un montón de gente consultando ahí en horarios picos que se te explota todo. Bueno, ahí, o en juegos masivos, muy masivos, multijugadores, o sea, esos tienen que tener en algún lado bases de datos no relacionales porque se va todo a la miércoles. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las bases de datos relacionales? SQL o NoSQL se le dice, es que a veces no se usa siempre SQL para la consulta, hay veces que sí, hay veces que no, depende. Se usa algo similar. No requiere un esquema físico, o sea, a veces vos creás la información y no tenés una estructura de, bueno, no sé, usuario necesita nombre, email, apellido, no. O sea, si vos no le pusiste un campo, le da igual, o sea, te lo guardo igual. O sea, no tiene una restricción de cómo tiene que ser la estructura. Sí. Y están diseñadas para tener un gran volumen de datos distribuidos. Bien, ¿qué base de datos no relacionales conoces? Yo te mencioné dos hace un rato. ¿Vos cuáles conoces? Yo solo recuerdo MongoDB y... Creo MariaDB es el otro, creo yo. No estoy seguro, pero MongoDB sí. MariaDB no es base de datos no relacional. Entonces no sé, solo MongoDB. MongoDB. Solo ese conozco. Muy bien, bueno, es un montón.
MariaDB no es no relacional. MariaDB es relacional, es una base de datos relacional que es parecida en base al motor de MySQL. MySQL es un motor de base de datos relacional. Por lo tanto, Ok. no es una base de datos no relacional. Es una base de datos relacional que está basada en el motor de base de datos de MySQL. Es como un derivado, un mejorado, por decirlo de una manera, de MySQL. Pero no es relacional, es relacional MariaDB. Así que sí. Bueno, MongoDB es un tipo de base de datos no relacional. Vamos a tomar un tema. La cuestión es que existen un montón de tipos de bases de datos no relacionales. La más común es MongoDB porque, se ha hecho muy conocida. ¿Qué es lo que guarda? Lo que cambia es cómo guardan los datos. Cómo es que ellos guardan y manejan los datos. Normalmente, si yo tengo que guardar la información así, sin mucha vuelta, por decirlo de una manera, usamos los tipos de datos de base de datos documentales, en el que guardamos la información en forma de documentos. Los documentos hablamos de JSON, por ejemplo, o BSON, que es un derivado de JSON. O sea, Ok. texto, guardamos texto. Por ejemplo, MongoDB y CouchDB son dos de base de datos no relacionales. Por ejemplo, esto es un documento, mira, un JSON simple, unidad, nombre, Ese curso, es un JSON. ¿Mm? Te digo, ese es un JSON, ¿verdad? Eso es JSON. Sí. Es un documento, sí. Ah, ok. Ah, y esto, bueno, yo creo que se dice después, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando yo armo, o sea, ingreso a MongoDB, la forma de crearlo, Ujú. ¿lo va haciendo él solamente o yo le voy diciendo, bueno, quiero que sea tipo documental o tipo clave valor, o eso lo hago yo? Ya lo vamos a ver. Un poco sí, un poco no. Podemos ponerle algunas reglas, pero de vuelta, o sea, no hay un esquema, no hay una estructura. Ah, ok, ajá, sí, ya O sea, entendí. Ujú. le puedo crear otro que diga ID, nombre, curso y los interese no ponerlos. O sea, Ajá, puede pasar, no hay una estructura como tal. Guardo documentos. ok, ok, Se puede hacer, hay como algunas reglitas que podemos hacer más adelante, pero no es tan estricto. No es tan estricto como hacemos con de ponerle tipo de dato, el ID tiene que ser un número. Podemos, pero hasta ahí. No es tan meticuloso. ok. Bien, Ujú. pero sí se puede. Espérate, dame un segundo. Me faltó Sí, el azúcar. Un no pasa nada. momento. Bueno, entonces, hablando de temas de documentos, entonces tenemos JSON. No hay una estructura básica, de hecho, o sea, vos podés armar la estructura como quieras, y no es que definís la tabla, no hay una tabla. ¿Entendés? Es como que le decís Ah, que vas a crear documentos de tal y empezás a crear. Podés armar algunas estructuras y algunas reglas, pero no es tan estricto como sucede en base de datos relacionales en las que estamos acostumbrados a trabajar hasta ahora. Es un poco distinto. Va a haber documentos que va a tener todos los campos, otros que no, y ahí es como que vamos trabajándolo. Muy bien. Por acá tenemos otro tipo de datos que es clave valor. Redis es uno. Cada registro es cada registro es un par de clave valor. Usuario tal. Y esto te da Mariana Casera. Sesión tal y el valor es activo, expira, tal. Como que es muy simple y guarda datos sí, muy clave. Fíjate que este usuario 1234 puede estar en una base de datos relacional con el ID, por ejemplo, 1234 y me devuelve el usuario. O sea, sí, hay datos que están guardados en Redis, por ejemplo, en este caso, que necesito consultarlo rapidísimo. No puedo ir a la base de datos relacional, preguntar por el ID, por más de que esté indexado, ya lo hemos visto que cuanto más cantidad de datos, más lento se ujú, hace. Entonces, sí, la forma de poblar esto, que es lo que te comentaba antes, de poblar las no relacionales, es usando la información que yo tengo en las bases de datos relacional. Se actualiza periódicamente con la información nueva y después, durante el día, el mes o lo que sea, sí. yo obtengo la información de las no relacionales. Entonces voy Entonces, mucho más rápido. La data la tengo sí, segura en los dos lados, digamos, pero la que tiene más información y es más contundente y puedo hacer consultas más precisas, la tengo en las relacionales, pero las no sí, relacionales vienen como un disparo, o sea, al toque viene la data. Y eso es lo que nos sirve a nosotros como para trabajar. Los sistemas son híbridos, de hecho hay muchas empresas que utilizan muchísimo Redis, o sea, están muy acostumbrados a utilizar Redis
para poder hacer tipos de consultas mucho más rápidas en distintas situaciones puntuales en las que necesita responder inmediatamente. O sea, a ver, entonces van en paralelo, estoy entendiendo. O sea, yo tengo mi base de datos relacional y no relacional y van como en paralelo, ¿verdad? Y si casualmente yo quiero ver el post que hizo Pepito hace 3 años en Bien, Twitter, bien, entonces voy y uso la no relacional porque es más eficiente. sí, sí, Ah, ok, sí, Jess, ya. entendiste perfecto. Y ahora bien, ahora donde dice documentales, clave valor, columnares, veo que son estructuras diferentes y a su vez son bases de datos relacionales, no relacionales diferentes. Sí. Es decir, que están hechos para un caso en específico. Cada una tiene una situación diferente, se usa para distintas cositas. Ujú. Cada una se usa para distintas cosas. Bien, Sí, sí, ok, ya, totalmente. ya, ya. Y a veces, si vos vas a ir a buscar, acá sí, te voy a hacer una mini corrección, pero si se trata sobre eso, suponete que yo quiero sacar un reporte de ventas del año de hace 10 años atrás. La base de datos no relacional tal vez no la tenga, porque las bases de datos no No, relacional seguramente tengan información del día a día, por ejemplo, de este año. O sea, se utiliza la base de datos no relacional para hacer consultas rápidas diarias, constantes, que responden rápido. Y si tengo que hacer una consulta de algo extraño, que no es atípico, que no se hace diariamente, le voy a preguntar a la relacional. La relacional seguramente tenga esa información vieja. Va a tardar ok. más, pero es cada tanto, no es seguido. No se va a morir Ujú. por una consulta larga, una vez. ¿Entendés? Sí, ok. Esa es la diferencia. Ujú. Bien. Acá, columnares. Se organizan los datos en columnas en lugar de filas. Es bastante extraño. Lo que permite consultas rápidas sobre grandes volúmenes de datos. Cassandra es una, es muy conocida. Y HBase es otra. Son ideales para Big Data y análisis en tiempo real. ¿Grafos? ¿Viste grafos alguna vez? No. Bueno, ok. Cuando nosotros tenemos que hacer un recorrido, ¿viste Google Maps? Ah, ok. ¿Viste Sí, cómo hace Google Maps? Que va yendo sí, de camino y te va diciendo doblas acá, puentas acá y sí, sí. ¿cómo sabe Google Maps que te conviene hacer ese camino y no dar toda la vuelta y volver a entrar por el otro lado? ¿Por qué? Porque es un camino más largo o más corto, ¿no es así? Más directo, menos directo, te dice cuánto vas a tardar en minutos. Si le cambias Bueno, o le pero agregas... ¿Mm? acá, por ejemplo, acá o sea, el tráfico es horrible. Entonces yo prefiero que sea más largo, pero que no haya tráfico, a que sea más corto y que haya tráfico. Entonces, eh, porque es insoportable el tráfico y con el calor y el sol, no, Está yo bien, prefiero bueno, ir rápido, aunque sea más rápido, o que sea más largo, perdón. Pero perfecto. ¿cómo lo sabe? Bueno, yo tengo tal vez una noción, yo creo que sabe por la cantidad de usuarios que están conectados a Google Maps o Claro, que pero tienen ¿cómo sabe el GPS. recorrido? Mi pregunta es, ¿cómo sabe el recorrido? ¿Cómo sabe si tenés que entrar acá, Ah, allá, doblar? ¿Cómo mide cuál es el camino más largo o el camino más corto? tendrá un mapa en su base de datos. Bien. El mapa es en realidad un grafo. Cada punto, cada Mm, esquina es un nodo, un punto. ok, Y un punto a otro punto se conecta con una arista. Cuantas más aristas haya, más peso tiene, por decirlo de una manera. No es tan así, pero te lo estoy explicando muy, muy, muy básico. sí, sí. Cuantos más puntos, más paradas haces, más doblás, por ejemplo. Entonces, si vos para llegar a un punto al otro eh, pasás por 10 nodos y 9 aristas, entonces el largo son 9 nodos, por decirlo de una manera. Y Sí, sí. yo, para llegar al mismo lugar, empezando desde otro lado, tengo que tratar de tener más o menos aristas, depende de más o menos nodos, o sea, dependiendo de la cantidad de paradas que tenga y de vueltas que tenga. Entonces, todo eso es un modelo de grafos. En realidad, todo está conectado por puntos y aristas y es un mapa de puntos y líneas conectadas. Y cada nodo, es decir, cada punto, es una entidad. Ok, sí. Bien. Ok. Nada, ya lo, ya lo vamos a ver. Pero bueno.
Vamos a ver en qué situaciones se usa cada una. Por ejemplo, acá en MongoDB, las documentales se utilizan en datos flexibles, o sea, para datos flexibles como productos, usuarios, los blogs, las entradas, los posts y demás. Las claves de valor se utilizan para guardar en caché, sesiones de usuario, colas de mensajes, o sea, cosas que yo necesito guardar uno abajo del otro y que responda rápido con un dato. O sea, pregunto y trae ese dato. O sea, como que para algo así muy simple. Después hablamos de Cassandra. Cassandra utiliza para sistemas de analítica en tiempo real, IoT, que es inteligencia de las cosas. No sé si sabes lo que es. Sí. Bien, IoT, registro de logs masivos, o sea que necesito guardar un log de histórico de mucho tiempo o guardarlo cada tanto. O sea, por ejemplo, vacío la base de datos que yo tengo relacional de todos los logs y eso en vez de perderlo lo guardo en Cassandra. Y cuando necesite ver los logs le pregunto a Cassandra en vez de ir a preguntarle a la base de datos relacional. Fíjate que en todos los casos siempre va a suceder que yo tengo una información en un lado en relacional y o la necesito sacar o la necesito mantener en otro lado. Como que en el caso de los logs, vendría perfecto. Vacío la tabla de logs y lo subo a Cassandra. Y cada vez que tenga que preguntar logs, pregunto a Cassandra. O si tengo que preguntar los de este día, por ejemplo, le pregunto a la base de datos relacional. Si no está, le pregunto a Cassandra, que seguramente lo va a tener. Y la de grafos, hablamos de redes sociales, cómo se conectan las personas, podría ser, cómo se tuitean, cómo se van etiquetando, o sea, para tener relación de inteligencia artificial de cómo es que funciona el mapa de rutas que te comenté ayer, que hace un cachito de Google Maps y sistemas de recomendación, que voy recomendando uno, otro, necesito relacionar. Fíjate que los grafos son más parecidos a las relacionales porque hay relación entre nodos, entre puntos. No hay una relación estricta entre uno y el otro, pero yo puedo relacionar uno con el otro. Y eso, ahí hay algo de relación, por decirlo de una manera. No es exacto, pero algo de relación hay. No es tan igual a las relacionales, siguen siendo grafos, porque no están estrictamente relacionadas, pero sí hay una arista, un punto y otro que sí se conectan. ¿Vamos? Sí. Muy bien. Voy. Bien. Hablamos un poco de esto. ¿Cuándo usar NoSQL? Bueno, cuando necesitas una escalabilidad horizontal, es decir, si tienes muchos servidores, le podés dar a cada uno, o sea, una parte de la data. Entonces, en un servidor les vas pegando a los distintos servidores de datos. O sea, tenés un dato y tenés datos acá y tenés datos allá. Te conviene tenerlos todos en NoSQL para poder hacer la consulta rápida y no te importa que haya relación entre el dato de acá, el dato de acá y el dato de allá. Cuando tengas así distintas bases de datos, no relacionales por supuesto, y necesitas consultarlas entre ellas, te conviene que sean no relacionales porque si no te explota. O sea, las relacionales te va a explotar, te va a decir, ¿y esta por aquí dónde viene? O sea, este dato lo cambié, no sé qué pasó. Va a estar quejándose la base de datos relacionales. En cambio, las no relacionales, podés traer el dato, no pasa nada porque vas a tener una consistencia con la información. Otra es si la estructura de datos te cambia mucho o no hay un esquema estático que vos necesites mantener y te suceda eso, entonces eso puede suceder que te convenga mantenerlo ahí. No necesitas tener la estructura relacional que de tabla, o sea que si no está el campo y si tus datos cambian, no el contenido, sino la estructura cambia, entonces conviene pasarse a NoSQL. Fíjate que hay que pensar mucho antes de usar NoSQL, porque en todo lo que hablamos hasta ahora, en los proyectos que vimos hasta ahora, al final casi todo entraba como relacional, ¿o no? Todo lo que vimos entraba como una tabla relacional que podíamos hacer, podíamos mantener la consistencia de datos. Y nos importaba de acá hasta la China que la consistencia de datos estuviera, ¿o no? Y acá estamos hablando que NoSQL no importa tanto la consistencia de los datos. O sea, que hay que saber, por eso este curso tan intenso, es cuándo sí y cuándo no. Lo vamos a ir practicando, pero es cuándo sí y cuándo no. En qué situación sí y en qué situación no. La mayoría de las veces de tu vida, muy posiblemente sea siempre relacional. Pero si empezás a manejar grandes cantidades de datos, puede ser que te pase con tu proyecto de Odoo, que estás trabajando con tu papá, que te pase eso, podría llegar a ser una solución de sacar reportes
Con NoSQL. Podría. Exactamente eso estaba pensando. Eso estaba pensando porque Se vuelve lento. hay proyectos que son pequeños, ¿no? Ujú. Ah, por ejemplo, hay un proyecto que se llama Cento o Clean Master. Somos una empresa y, bueno, son dos empresas, pero son pequeñas. Tienen claro su movimiento porque la empresa vende Por mucho, supuesto, sí. pero no se No compara, por estamos hablando de ejemplo. millones, estamos hablando Sí, de a ver, miles. Ujú. yo me acuerdo que mi papá decía una anécdota de que había una joyería acá que se llama FS Richard, Sí. que vende joyas. Y le preguntan em, que cuántos ítems tiene. Eran más de 600.000 ítems de joyas. 600.000. Ay, la mierda. Sí, sí, sí. Bueno, entonces yo estoy pensando, en ese caso se pudiera usar no relacional. Y depende, o sea, depende para qué situación. Podrías tener una parte, o sea, No, o sea, duplicada la data, ¿no? Una parte no relacional y una parte no relacional. Pero sí, depende de lo que tengas que hacer. Si tienes que sacar reportes, sí. sí, porque, a ver, si yo quisiera hacer una consulta, eh, venta de un producto que se vende mucho, no sé, unos aretes, no sé. Pero ¿cómo sabes? El problema es que vos no tienes una relación de venta con un producto. Tienes el Bueno, producto. ahí sí sería relacional, ¿verdad? Pero Lo que si tendrías nada que más, tener es en NoSQL, producto, un campo, por ejemplo, por decir algo, de JSON, con un número que se vaya actualizando. Si yo vendo en mi sistema, por ejemplo, en mi sistema yo tengo productos, ventas y demás en relacionales, ¿no? ujú, Para yo poder saber y hacer el reporte de ventas de un producto, tengo que saber qué es lo que quiero guardar en NoSQL. No voy a guardar la misma información. En la base de datos relacional vos vas a guardar el producto, el precio actual, la última fecha de actualización, el peso, no sé qué, el ujú. packaging, bla, 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 ¿no? Y un registro de ventas. Ahí lo tenés que tener, porque en algún lado tenés que guardar las ventas. Ahora, vos podés jugar muy inteligentemente de actualizar tu base de datos NoSQL con, por ejemplo, los productos y la cantidad de ventas que tuvo ese producto. O sea, cada vez que se hace una venta y que yo hago un insert en la tabla de ventas con ese ID de producto, voy a buscar ese ID de producto que tengo en NoSQL, que esté relacionado, y le voy a sumar +1 al campo ventas. ¿Entendés? Ok, sí, Y sí, sí. mantengo actualizada mi base de datos NoSQL. Cuando yo tenga que hacer la consulta de 600.000 ítems, voy a preguntar rapidísimo y voy a tomar cuál es el que más se vendió. O sea, yo tengo que saber qué es lo que tengo que consultar para poder jugar estratégicamente, de mantener los datos en relacionales e irme a no relacionales y saber qué dato a mí me interesa consultar rápido. ¿Qué me interesa? Ok, entonces, Cantidad de ventas. a ver, Ok, sumo +1. ¿Mm? estoy pensando, yo Sí. tendría que ya tener predefinida mi consulta, ¿eso es? Mm, claro. Siempre tenemos predefinidas las consultas, sean relacionales o no relacionales. Siempre lo vamos a tener pensado, si no, ¿qué datos voy a buscar? Ya, ajá. En NoSQL no pasa nada Bueno, porque la estructura de los documentos o lo que esté usando puede cambiar. O sea, no pasa nada, da igual. ujú, Pero tengo que saber qué es lo que voy a actualizar y qué voy a guardar para poder ok, encontrarlo. sí, Ahora se entiende por qué no es uno mejor que el otro. ajá, sí, sí, O sea, que tiene mucho sentido. O sea, yo de un lado voy a guardar una información que a mí me interesa consultar y rápido. No me interesa el orden, no me interesa la estructura, me interesa el dato. Y del otro lado sí me interesa la estructura, el orden, el dato toda esa información, pero consistente, con relaciones y saber quién vendió a quién, cuándo, por qué, que no se rompa, que haya consistencia, que haya validez con toda la data que tengo. Y del otro lado, simplemente actualizo la información y la consulto. Muy bien. Ok, esto, bueno, la estructura cambió muchísimo. Hablamos de que necesito que consulte rapidísimo, o sea, que sea muy rápido, o sea, que maneje miles y miles de registros y a la vez, tanto para lectura como para escritura. O sea, si para lectura funciona, pero para cuando tengo que escribir es un dolor, para ambas cosas tiene que ser, para escribir y leer. Y los datos cuando los datos tienen una naturaleza compleja, ¿no? Cuando tengo JSON que uno se envía con otro, que ha sucedido en varios proyectos, a mí me ha pasado puntualmente, como para tener una muy buena base de qué son las bases de datos
no relacionales. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Cuándo usar una? ¿Cuándo usar la otra? ¿Por qué las tenemos que usar? ¿Y por qué no las tenemos que usar? No sirve para todo, sirve para algunas cositas y hay que tener atención ahí. Ojo al piojo con eso de no usar solamente una o solamente otra. Y dato de color, los campos de tipo JSON, usarlos con discreción, nada más. O sea, no usarlos, como te lo comenté antes. O sea, todo esto se trata sobre pensar qué es lo que voy a hacer. Pensar cuál es la consulta SQL que voy a hacer, cómo la voy a hacer y qué es lo que a mí me interesa consultar después en el futuro. Eso es lo que tengo que pensar. No tengo que pensar cuál es el dato, sino cómo después lo consulto, cómo llego a eso. Si no puedo llegar, entonces cagué, porque o sea, lo hice mal. Normalmente al principio es todo de color de rosas y a medida que vas avanzando en el proyecto te vas dando cuenta que hay datos que no llegas. Esto es normal, o sea, no significa que hayas hecho mal las cosas, sino que el sistema evoluciona, vas entendiendo cada vez más al cliente, más a la necesidad del negocio, o el negocio va evolucionando. Vos tenés que ser capaz de ir evolucionando con el negocio y con lo que te van pidiendo. Ir pensando, ok, a ver, me están pidiendo esto. ¿Puedo hacerlo? Si hice normalización, o sea, volvemos a la base de datos relacionales, si normalicé bien, seguramente voy a poder llegar al dato que me están pidiendo. Si no normalicé bien y me están faltando cosas, y ahí voy a tener que sacrificar y ver qué es lo que me conviene, ir para un lado o ir para el otro. Pero lo importante es tener en cuenta cuál va a ser la consulta que me están pidiendo y ver si llego, si hago el camino para llegar. Una vez que lo consigo en relacionales, tengo que analizar lo siguiente. Por ejemplo, el caso que vos me diste es excelente, de las 600.000 ítems de la joyería. Y sí, los 600.000 ítems seguramente los vas a tener en las bases de datos relacional, porque no queda otra. Vas a tener que optimizar y trabajar muchísimo con los índices de qué es lo que vas a consultar seguido. Vas a tener que pensar cuáles van a ser las consultas más seguidas para poder dar la información. Y como recomendación, pasar todo a NoSQL para poder responder rápido en el día a día, porque ese sistema seguramente se usa todos los días. No puedes decirle, espérate, que estoy trayendo los 600.000. Ok, ya los tengo. Cada vez que tenés que ir a hacer una consulta, no llegas más. Entonces es importante poder saber qué es lo que conviene, ¿no? Si te conviene traer para un lado o no. Y ahí hay que aprender a trabajar con eso. ¿Bien? Sí. Muy Sí. bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, estamos bien. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo continuamos ahora? Vamos a seguir así. Yo ahora voy a preparar el examen para cerrar este bloque, para que quede cerrado. Sí. Hay una breve tarea de NoSQL. Me gustaría que la vayas viendo y la vayas haciendo de a poco. Y después lo que vamos a hacer es que la clase que viene vamos a hablar sobre el examen final, del examen integrador, digamos, de este módulo, y vamos a seguir profundizando con base de datos no relacionales. Ya vamos a empezar a hacer la instalación, la clase que viene, de MongoDB y demás. Si ya lo tenés instalado, buenísimo, y si no lo tenemos acá, lo hacemos acá juntos. ¿Bien? Sí. Súper. Bueno, listo entonces. Nos vemos más tarde. ¿Para hoy qué día es? ¿Martes? Hoy no nos vemos. No toca. Hoy no. Jueves. Hoy no nos vemos el jueves. Entonces te mando un abrazo, Ches. Una excelente clase tuviste hoy. Así que te mando un abrazo y nos vemos el jueves. Chau, Adiós, chau. profe. Nos vemos. Feliz día. Adiós. Gracias, igualmente.